Hola, espero que estén muy bien. Hace mucho quería hablar sobre música porque pues considero que por estos espacios es donde podemos desarrollar discursos críticos y propositivos sobre la música contemporánea. Y específicamente quería hablar este año del jazz. Pues podríamos decir que este es el centenario del jazz, ¿no? El año del centenario de Miles Davis, el año del centenario de Coltrane, de John Coltrane. Davis nace el 26 de mayo de 1926 y Coltrane nace el 23 de septiembre de 1926. Quería traer para Miles Davis, y es lo que voy a hacer en los siguientes meses, la lectura de la autobiografía que escribió a dos manos con otro poeta y escritor. También quería traer un texto sobre la biografía de Coltrane, probablemente sobre Bird, sobre Charlie Parker. Pero hace unos días, exactamente el 25 de mayo, fallece el saxofonista Sonny Rollins, ¿no? Que es uno de estos grandes músicos del jazz. Y eso me da pie para hablarles y leerles el libro Black Music, ese es el título, Black Music, Free Jazz y Conciencia Negra, 1959-1967, de Leroy Johnson. Que pues el otro nombre, o también el nombre de Leroy Johnson, es Amiri Baraka. Entonces quería leerles lo que escribió Leroy Johnson sobre Sonny Rollins, y también primero comenzar con una lectura de Leroy Jones como crítico, ¿no? Como escritor. Entonces, este libro está editado por Caja Negra, o bueno, la traducción de este libro está editada por Caja Negra. Y vamos a leer primero la biografía que podemos encontrar de Leroy Jones en Wikipedia. Entonces, como les decía, Amiri Baraka nace en Newark el 7 de octubre de 1934 y fallece en Newark el 9 de enero de 2014. Fue un poeta, escritor y crítico musical marxista-leninista. En su poema 1967, Black People, instó a los afroestadounidenses a amotinarse y saquear, concluyendo, abro comillas, debemos construir lo nuestro, nuestro propio mundo. Sí, y no es posible que lo hagamos a menos que el hombre blanco esté muerto. Amigos, juntémonos y démosle muerte. Cierro comillas. Habría que verificar esta traducción, porque lo estamos leyendo directamente de Wikipedia. Leroy Johnson, Amiri Baraka, se licencia en inglés en la Universidad de Howard y fue profesor en las universidades de Yale, de Columbia y de Nueva York. Fue escritor, poeta, ensayista, dramaturgo y músico. Publicó numerosos libros de poesía, ensayos, relatos y discos. Fundó en 1964 la Black Arts Repertory Theatre School. A la muerte de Malcolm X, acaecida en 1965, se convirtió a la Nación del Islam. Se separó de su primera esposa y se trasladó a Harlem. Esto también lo cuenta en uno de los artículos, pues de una forma breve, del libro Black Music. En 1967 cambió su nombre por el de Imamu Amear Baraka, cambiado más tarde por el de Amiri Baraka. Ese mismo año se casa con la poeta afrodescendiente Sylvia Robinson, Amina Baraka, con la que tuvo 5 hijos. Fue líder de la organización musulmana Qawaida hasta que esta pasó a ser marxista en los años 1960. Bueno, ahora vamos a leer la introducción de este libro Black Music, Leroy Jones, de Leroy Jones, de Amiri Baraka, que me parece que es fundamental para entender de dónde parte
la lectura de este libro, la escritura de este libro. Es un libro dedicado para John Coltrane, dice aquí, para John Coltrane, el espíritu más pesado. La introducción, escrita por Leroy Johnson, dice que esta colección de ensayos, escribe Leroy Johnson, publicados originalmente en 1967, vio la luz durante un periodo caracterizado por una transición muy aguda y deseada. Como ocurre con todos los cambios, algunos fueron anticipados, otros sobrepasaron mis expectativas, incluso mi reconocimiento. Se pasó de un cambio cuantitativo, con el peso de una infinidad de ejemplos de nuevos paradigmas emergentes, a un cambio cualitativo, es decir, al reconocimiento general de que de hecho lo nuevo había llegado, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que yo iba a llamar la avant-garde del jazz era conocida hasta entonces como New Thing, la nueva cosa. Mi ensayo La avant-garde del jazz de 1961 intentaba identificar a quienes yo pensaba que formaban parte de tal grupo y justificar por qué el nombre me parecía acertado. Pero a decir verdad, este ensayo terminó sirviendo para dividir el libro, no cronológicamente porque había sido escrito antes que cualquier otra pieza de las compiladas aquí. La primera parte se encargaba de los músicos que, pese a ser ya reconocidos, se mantenían activos. La siguiente de aquellos a quienes yo identificaba con el término New Thing. Creo que fue Martin Williams el primero que utilizó ese nombre, una vez que estábamos en el Five Spot disfrutando de la primera aparición de Ornette Coleman, otro saxofonista muy importante. Yo escribía notas para discos y artículos para revistas como Downbeat, Metronome, Jazz Review, la más nueva, la más progresista, la de más corta vida, así como para otras más vanguardistas como Wild Dog, de Ed Dorn, o Culture, de la que fui editor. Durante algún tiempo tuve incluso una columna regular en Downbeat llamada Apple Cores. La mayor parte del tiempo actuaba como un difusor entusiasta de los músicos ya conocidos, que consideraba más importantes, como Sonny Rollins, el cual vamos a tratar en esta ocasión, Miles Davis, Roy Haynes, Billie Holiday, pero especialmente de la música transportadora de Thelonious Monk y John Coltrane. Obviamente dos artistas que merecen un canal completo de YouTube, una serie de volúmenes muy grandes simplemente para explicar su lugar en el arte contemporáneo y en la música. En un momento yo vivía casi arriba del Five Spot, de modo que podía visitar noche tras noche la combinación históricamente alucinante de Coltrane y Monk post Miles Davis. Es de aquí que sale la nueva ola, escribí entonces. Estas son las fuentes de la inundación que trae lo nuevo, como dijo Mao sobre la revolución. Puedo verla como un barco no tan distante en el horizonte. La segunda sección de Black Music, que comienza con el ensayo La avant-garde del jazz, incluye diversos perfiles de los jóvenes de la avant-garde que, según mi opinión, ya habían empezado a cambiar el rumbo de la música. Lo interesante es que en este periodo la agitación de la revolución real estaba diseminada por todo el planeta. Luego del éxito del Montgomery Bus Boycott a fines de 1956, Fidel Castro marchó sobre La Habana en 1959, Malcolm X apareció en televisión en 1960. Personalmente fui a Cuba ese mismo año, escribe Leroy Jones, cuando también comenzaba el movimiento estudiantil en Greensboro, Carolina del Norte. Es obvio, por lo tanto, que este espíritu mundial afectaba también a los músicos, a su música y a su audiencia. Queríamos un cambio. Nos inspiraba la realidad de la gente que luchaba por progresos reales en todo el mundo y por la lucha que se había desatado en los Estados Unidos contra el racismo y la opresión nacional luego del asesinato de Malcolm X. Una de las razones por las que de repente dejé de escribir para la publicación más mainstream del jazz fue que en 1969 la Downbeat preguntó: ¿es Leroy Jones racista? Haciendo referencia exageradamente, debo suponer, al nacionalismo negro que envolvía mis palabras luego de lo de Malcolm. Una de las últimas piezas de esta colección, New Black Music, consistía originalmente en las notas que había escrito para la edición de un disco del concierto a beneficio que había organizado para el Black Arts Preparatory Theatre School, que yo había inaugurado más o menos un mes después del asesinato de Malcolm X en 1965. Aquí podemos ver que Wikipedia tiene, según las palabras del propio Leroy Jones, una fecha errónea. Cuando huí literalmente de Greenwich Village y me mudé al Harlem. El disco de New Wave in Jazz, grabado por Impulse, Bob Thiel, marcó el fin de una época y el comienzo de otra.
Luego de la muerte de Thiel, los de Impulse agregaron música que no se había publicado en la primera versión, borraron mis notas y tergiversaron el disco, de modo de no tener que pagarme regalías como productor. Pero la música y los músicos que escuché en estos años eran los portadores de la nueva era, traían la revolución y aquello que todavía no había llegado. El título del libro da cuenta del nacionalismo que guiaba lo que yo entendía que debía hacerse, que el pueblo afroamericano reclamara esta música como nuestro legado y tesoro, y que valorara las canciones como himnos históricos de nuestras vidas y de nuestras luchas. La revolución específica que realizaban estos músicos se dirigía contra la prisión de la mediocridad americana de Tin Pan Alley. Abajo la canción pop, abajo los cambios de acordes regulares, abajo la escala temperada. El énfasis microtonal, modal, afroasiático estaba en todas partes. Ahora tocarían libremente. Libremente, por supuesto, había sido nuestra filosofía, nuestra ideología, nuestra estética, desde la esclavitud. Y en ese momento de la historia lo gritábamos de nuevo. Free Jazz, Freedom Suit, Freedom Now. Esto podríamos ponerlo en diálogo con lo que postulaba Mark Fisher, si mal no recuerdo, en el artículo Viva el Resentimiento, cuando exponía esa relación que generó Madonna con la popificación de las clases altas y cómo esta propia popificación, es decir, este proceso en el cual las clases altas adquirían una estética o se inclinaban por los gustos de la clase baja, y esto generaba que las clases bajas, al resentir las clases altas y ver que las clases altas deseaban y portaban una estética y un gusto igual que ellos, era como si estuvieran resintiendo a sí mismos. Esto generaba una especie de, según Mark Fisher, un estado psicótico de la lucha de clases, ¿no? Como un doppelganger que probablemente no hacía mucha lógica y que generaba un cortocircuito ante los discursos que se podrían generar. Bueno, esto lo vemos aquí desde la música afroamericana que comenta Leroy Jones, y que, bueno, yo considero que es de extrema importancia para nosotros en Colombia, específicamente, por ejemplo, para mí, que nací en el Pacífico, me refiero en Cali, y obviamente las músicas del litoral, las músicas del Pacífico cambiaron mi vida, así también como la música de Afroamérica del Norte, pero yo consideraría que toda la música de Afroamérica considerado como el continente. Y aquí pues obviamente Leroy Jones hace una propuesta muy clara, ¿no? que recuerda a cómo comenzaba el ensayo ya trilladísimo de Benjamin, la era de arte, la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, que comienza diciendo: estos conceptos, al ser nuevos y al ser pensados como tal, no van a poder, o se espera de que, dada su respaldo teórico que expondrían en las líneas del ensayo, que no pudieran ser usadas por el fascismo. Yo considero que asimismo encontramos en la música afroamericana, desde el norte hasta el sur, y específicamente en el sur, una filosofía, una estética que no puede ser usada por ninguna forma o ningún tipo de los tentáculos del fascismo, porque simplemente es, como lo dice aquí, la música y la estética que lleva el impulso de la libertad, ¿no? que se ha reclamado desde siempre. Entonces, esto es, yo creo, lo que guía la escritura de Leroy Jones. Continúo. Black Music, escribe Leroy Jones, identifica a los jóvenes guerreros de nuestro ejército de música libre. Las fuentes Monk, Train, la presentación de Wayne Shorter fue la primera, porque lo conocía desde antes, dado que crecimos juntos en Newark. Pero Annette Coleman, Cecil Taylor, Dennis Charles, Archie Shepp, Albert Ayler, Sonny Murray, Bobby Bradford, Don Cherry, Pharoah Sanders, Eric Dolphy, Oliver Nielsen, Ed Blackwell, Scott LaFaro, Charlie Hayden, Will Ware, Billy Higgins,
Bull Neidlinger, Freddie Hubbard, ¿no? También me gustaría dedicarle un par de videos solo a Freddie Hubbard, porque es uno de los trompetistas que más me gustan, y traer, por ejemplo, álbumes no tan conocidos como Interplay de Bill Evans, donde él es el trompetista. Continuó Graham Moncourt III y Earl Griffith eran la vanguard, y había otros que no menciono, y algunos ya han muerto. En el momento en el que escribo esta introducción para Black Music en 2009, sin embargo, Ornette, Cecil, Archie, Pharoah Wayne, Charlie Hayden, Sonny Murray y Bobby Bradford están tocando todavía. A pesar de la matriz cultural reaccionaria que ocultó gran parte de esta música durante los años de Reagan y Bush, y que produjo la hegemonía del retraso cultural y artístico del jazz fusión y de Kenny Elevator, del rock superficial y del rap más vacío, y que hizo que muchas veces, incluso en Nueva York, pasáramos semanas enteras sin ver a ninguno de los nuevos, hay en estos días algunos signos de que otra nueva ola viene en camino. Bueno, yo creo que también esa nueva ola uno la puede ver en esta expresión del jazz colectiva que se dio a partir de pandemia con el Emmett's Place, que bueno, es un músico y es un canal que recomiendo muchísimo si les gusta el jazz y si están iniciando principalmente en el jazz, porque creo que para las personas que tenemos una obsesión por esta música, Emmett Cohen es como una constante ya en el mundo contemporáneo del jazz. Y pues bueno, ha infectado el internet con esta nueva ola de la improvisación en el jazz, ¿no? Hay que recordar este solo que tiene millones de visitas, que es de Patrick Bartley, el After You've Gone, en el Emmett Cohen, aquí en ese canal, y bueno, muchos otros, ¿no? Ahí simplemente pueden pasarse por ese canal y disfrutar de todo lo que se ha tocado, de toda la música que se ha hecho a partir del Emmett's Place. Entonces es una de esas muestras. Y como decía al comenzar, pues lastimosamente falleció Sonny Rollins, uno de estos grandes saxofonistas, ¿no? que ha tenido el jazz. Y bueno, quería leer el artículo que encontramos en este libro Black Music, que le dedica Leroy Jones a Sonny Rollins. Entonces este artículo se titula Sonny Rollins, Our Man in Jazz, de 1964. Entonces aquí él da como, podríamos decir, las especificaciones y quiénes son los artistas que tocan en este álbum. Entonces, Our Man in Jazz, RCA, Victor, LPM 2612, Rollins en el tenor, Don Cherry en la trompeta, Bob Crenshaw en el bajo, Billy Higgins en la batería, donde tocan Olio, Dearly Beloved, Doxy, grabado en el Village Gate de Nueva York. El Village Gate, que también para Cali fue un lugar muy importante, ¿no? Que aquí le dicen Billy's Gate. En una reseña que escribí sobre el disco anterior de Sonny Rollins, escribe Leroy Jones: What's New? Traté de destacar que lo que estaba grabando todavía no había empezado a acercarse a lo que Rollins hacía en vivo, y sugerí que cuando la música grabada empezara a sonar como el vivo, entonces quizás mucha gente se sentiría perturbada de alguna manera. Esto, considero yo, es lo que sucede también con la música del Pacífico colombiano, que la digitalización de la propia música ha diluido gran parte de la condición irrepetible de una improvisación, de un momento de música del Pacífico. No estoy diciendo que en la propia digitalización esté el error, sino en la forma en la que se graba y que se publican y se exponen la música del Pacífico en estas plataformas de streaming.
Hace poco se me fue presentado, porque yo podría ser considerado un neófito en la música del Pacífico, se me fue presentado el álbum del grupo Naidí, Vive tus raíces. Simplemente vayan a escucharlo. Es, yo creo, lo mejor que se ha grabado del Pacífico colombiano. Están ahí los estándares del Pacífico, obviamente unos grandes músicos, y bueno, independientemente de las personas que estén ahí, considero que lo que hicieron ahí no tiene precedentes. No creo, o al menos yo no he escuchado, y como les digo, soy un neófito, no he escuchado algo similar, una grabación similar a la música del Pacífico como está en ese álbum. Entonces yo también considero que esto lo podemos aplicar a las músicas y a la música del litoral, ¿no? La música del Pacífico, cosa que ya sucedía, por ejemplo, en el Nueva York de los 60s con Sonny Rollins. Continúo. Our Man in Jazz, grabado, como se dice, en vivo en el Village Gate, finalmente empieza a contar la historia completa, es decir, toda la historia hasta el punto al que llegó Sonny hasta ahora. Y seguramente él no se va a detener en el lugar que este disco registra tan maravillosamente. Así fue, no se detuvo. Es el Colossus, ¿no? Como el álbum grabó una infinidad de trabajos de estudio. Seguramente él no se va a detener en el lugar que este disco registra tan maravillosamente, pero lo que ha conseguido hasta ahora es realmente asombroso. El balance emocional y estético del nuevo grupo de Sony es impecable, y es tan emocionante que con cada escucha crece, más que disminuir la profundidad y la excitación. El primer disco de Sony para Victor, The Bridge, había sido hecho para mostrarle a una audiencia esperablemente expandida que Sony podía tocar bonito, entre comillas, lo cual sería como hacer que Picasso pintara postales, nos dice Jones. Podría hacerlo, y seguramente muy bien, pero no es ese realmente su trabajo. El segundo álbum, What's New, del cual ya nos contaba en el primer párrafo Jones que había escrito sobre él, describía hasta cierto punto algunas de las nuevas áreas en las que la música reciente de Sony se había desplazado, especialmente en If I Will Ever Leave You, pero había sido hecho en el contexto de la guitarra frondosa y romántica de Jim Hall. Bueno, también a Jim Hall hay que dedicarle una monografía, ¿no? Un par de volúmenes solo a este guitarrista, que también está en el álbum que él decía que quería comentar, que es Interplay, donde tocan Bill Evans, Jim Hall, Freddie Hubbard. Bueno, en fin, una exuberancia y un romanticismo que hacen que temas como The Night Has a Thousand Eyes suenen tan bien. Our Man muestra un desplazamiento en la música de Sony, que se aleja de lo resueltamente ornamental y se acerca a un clasicismo más duro, y que por su desprecio anárquico de la rancia nueva música popular y de su forma funcional y orgánica, se asimila a lo que hace Ornette Coleman o al lado más controversial de John Coltrane. Pero Rollins es un artista demasiado singular como para ser meramente similar a otros. Él hace sus jugadas, emplea las influencias que sean, con la intención exacta de extender sus propios límites y proveer a su música de estímulos emocionales frescos. Y ciertamente lo está logrando. Dearly Beloved y Doxy son casi como exhaustivos ejercicios preparatorios para la obra más larga. Olio, que en este álbum es interpretada con tanta intensidad e imaginación que otras obras, también estimables como Blues for Philly Joe, o Wagon Wheels, o Blue Seven, o If I Will Ever Leave You, o incluso Freedom Suit, parecen bocetos de escuela de arte. Esta es una obra de arte superior y demuestra de manera impresionante el futuro potencial, que el crítico Martin Williams dijo hace un tiempo que sería el resultado de la inclinación de Sony por la improvisación temática. Véase Sonny Rollins and the Challenge of Thematic Improvisation, Jazz Review, noviembre de 1958. Olio no es solamente un conjunto de acordes fijados según un conjunto de cambios, nos dice Jones, sino una obra en crecimiento y constante cambio, que está basada en la forma musical de la pieza en su totalidad.
En cierto sentido, la música depende para su forma de las mismas referencias que las formas del blues primitivo, ¿no? También aquí podemos ver ese comentario de Jones de cómo también la libertad que se exigía y la libertad filosófica que se reclamaba desde ese blues primitivo es la característica estructural, la característica implícita del jazz y de la música afroamericana. Continúo. Del blues primitivo. Considera el área total de su existencia como un medio para evolucionar, es decir, moverse en tanto concepto musical delineado inteligentemente de principio a fin. Esta área total no consiste en meros cambios de acorde constantemente anunciados, sino en consideraciones de ritmo, tono, timbre y melodía que son más musicales. Y todas ellas están delineadas por los requisitos emocionales de los músicos, es decir, de los solistas que improvisan o del grupo que improvisa. Se vuelve música con o sin ocasión, en el más antiguo absoluto sentido de lo que es música. Lo que han hecho Rollins y Coltrane y Coleman y Cecil Taylor y algunos otros es restablecer la hegemonía absoluta de la improvisación en el jazz y proponer otra vez al jazz como la música occidental más libre. Lo que quiso decir Busoni cuando dijo que la música nació libre y conquistar su libertad es su destino. Este nuevo grupo que armó Rollins está tocando el mejor jazz en vivo de hoy en día. Don Cherry es, con facilidad, el más aventurero de los trompetistas en actividad. Los solos de Olio o Doxy deberían probar esto a quien quiera escucharlo sin esperar que se trate de Miles Davis, Dizzy Gillespie o Louis Armstrong. Esto es nuevo, amigos. El estilo medio bop y rococó del baterista Billy Higgins es ya característico y habilita al grupo para moverse con la confianza completamente intuitiva y musical de que les está preparando un lugar. Sí. Su solo en Olio es realmente fantástico, pero también lo es el solo de Doxy. El ataque, el humor, la figura rítmica total que provee, todo funciona casi a la perfección. El bajista Bob Crenshaw no puede producir la excitación y el asombro que el resto del grupo produce, pero está siempre presente con un sonido grande y hermoso, y un oído constante que hace que el resto de la acción sea posible. Es más impresionante cuando lo que toca es la única base para cualquier improvisación que se mueva sobre él. Después se vuelve expansivo junto al resto y literalmente canta. Asesinos es como he venido llamando a este grupo en privado, los asesinos. Así que ahora la música está aquí y el secreto ha sido completamente revelado. Estoy esperando que aparezcan los anti-jazz y me digan cómo es que hay que llamar a la música de Sony. Los reto a que lo hagan. Esto es lo que escribe Jones sobre Sonny Rollins, el saxofonista que falleció hace un par de días lastimosamente y que nos dejó tanta música y tanta filosofía estética como lo fue su música y su legado como saxofonista. Espero poder traer más textos sobre black music, podríamos decir, sobre música afro, también para empezar un diálogo y una conversación entre lo que Donald Byrd llamaba la black music, ¿no? Cuando entrevistan a Donald Byrd, el trompetista americano que tiene este gran álbum The Catwalk, ¿no? Que recomiendo, y le preguntaban por el black music, Donald Byrd no hacía la distinción entre hip hop, jazz, blues y demás vertientes. Él hablaba de black music como un tipo de expresión estética enmarcada dentro de un pensamiento y una filosofía generada a partir de una necesidad y un deseo de liberación absoluto que podemos ver en las improvisaciones y en el desarrollo de la música del jazz a partir de Davis, a partir de Coltrane, a partir de Monk, a partir de el propio Byrd, a partir de Wayne Shorter, a partir de Sonny Rollins, Benny Golson, etc. Podemos aquí quedarnos horas hablando sobre todos estos artistas que han sido tan importantes pues, para nosotros, que la música ha tenido un rol fundamental en nuestras vidas, y espero poder generar estos espacios de conversación y de diálogo entre la música de nuestro país,
esa gran música que es la música del Pacífico y lo que se considera como black music.